Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, en esta preciosa hora. Glorificamos a Cristo nuestro Señor porque Él es el dador de la vida. Amén, gloria a Dios. Él es el dador de la vida. Hermano Benjamín, bájame un poquito a los monitores, por favor. Gloria a Dios. Siento que me retumban los oídos por aquí, hermano. Vayan a disculparme ahí un poquito. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Amén. Él es el que nos da la fortaleza. Él es el que nos da la fortaleza para estar en este lugar, en este precioso día. Hermanos, yo quiero que reflexionemos en este día en una porción de las Escrituras. Vamos a ir a un salmo que es muy conocido por el pueblo de Dios, un salmo que es muy conocido por el pueblo evangélico, por el pueblo que ama la palabra, ¿verdad, hermanos? Pero antes de que vayamos a esa porción de la Escritura, yo quiero invitarlo a que use conmigo de su imaginación, ese recurso que le ha dado el Señor a usted y a mí, ¿verdad? Para que podamos nosotros, hermanos, de alguna manera evaluar ciertas situaciones y podamos, como se dice comúnmente, ponernos en los zapatos de otros, ¿verdad? Es un recurso que nosotros usamos, abstracción se le conoce, pensamos, nos imaginamos. Imagínese por un momento, hermanos, que usted se despierta un día y todas aquellas personas que están a su alrededor, todas aquellas personas que están a su lado, de repente ya no están. Y si están, hermanos, todos aquellos que en teoría tienen que ser sus amistades, sus seres queridos, en vez de estar ahí, hermanos, para ofrecerle un abrazo, para ofrecerle un apoyo, están ahí, hermanos, con acusaciones, están ahí para perseguirlo. Oiga, hermanos, qué difícil. Imagínense que todos esos que están ahí puestos para protegerlo, hermanos, en vez de protegerlo, lo traicionan, hermanos. Imagínense, hermanos, que todas aquellas personas, ¿verdad? Que son sus amigos, hermanos, ahora lo ven a usted como desconocido. No lo ven como una persona cercana, sino que lo ven como una persona lejana. Esa imagen, hermanos, que estamos haciéndonos ahorita, es el mundo en el que vivía David cuando escribió el Salmo 27. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, al Salmo 27, hermanos. Y antes de entrar aquí, hermanos, quiero dar un poquito de introducción a este Salmo. Y quiero hacer una referencia, hermanos, para que nosotros tengamos un panorama, ¿verdad? Del momento en que se escribió este precioso pasaje bíblico, hermanos, que trae tanta fortaleza. Cuando David escribió este pasaje bíblico, hermanos, no imaginemos a David sentado en su trono en el palacio real de Israel, ¿verdad? Inspirado en la poesía, cuando él está escribiendo y recitando esas hermosas alabanzas que cantaba el Señor. No, hermanos. Tampoco imaginemos a David que él está, hermanos, sentado en su jardín real, ¿verdad? Con toda aquella tranquilidad, rodeado de flores y todo ese tipo de cosas, hermanos. No, hermano, él no está ahí. David, hermanos, se encuentra huyendo. David, hermanos, está escondido. David está traicionado, hermano, está perseguido. Y muchos eruditos bíblicos, hermanos, hacen referencia a que cuando David escribió este pasaje bíblico, se encontraba en una cueva, ahí, en una cueva, hermanos. La Biblia sugiere que este salmo, hermanos, podría haber nacido en uno de los capítulos más oscuros de la historia del rey David, uno de los mejores reyes, uno de los reyes más grandes de Israel. De acuerdo a lo que hemos reflexionado en el transcurso de esta semana, si han estado pendientes de los devocionales, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, David estaba, como les digo, en uno de los capítulos más oscuros de su vida porque, hermano, su hijo Absalón se había levantado, hermanos, para tomar el trono de David y lo perseguía, hermano, con un ejército para quitarle la vida a su padre. En ese contexto, en esa circunstancia, era ese el momento, hermanos, que estaba viviendo David cuando él escribió este salmo. Así que ese hombre, conforme al corazón de Dios, hermano, ahora enfrenta un dolor profundo. El dolor más profundo, hermano, que cualquier hombre puede experimentar. Los enemigos de él no están afuera. Los enemigos de él, hermanos, están dentro. Incluso hay un dolor profundo en su corazón. Y mientras su vida, hermanos, presenta peligros, mientras un ejército, dice, hermanos, porque lo vamos a ir viendo en el pasaje bíblico, busca su sangre para ser derramada. Algo que me sorprende mucho, hermano, es que mientras la noche trae rumores de conflictos, rumores de guerra a la vida de David, David abre su boca y mire lo que dice en el versículo primero. Hermano, cuando nosotros presentamos una situación difícil,
La reacción natural de cualquier persona es, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no sé si ustedes han tenido responsabilidades en algún trabajo, hermano, que de repente le han dado algún equipo que usted tiene que entregar, es responsable de ese equipo que le han prestado, ¿verdad? O que le han dado. Y de repente uno tiene esa gran responsabilidad que no hay el momento en que termine la hora laboral para decir, ay, gracias Señor, porque hasta aquí me ayudaste, no pasó nada malo, ay, salado el que viene después de mí, ojalá que no le pase nada, ¿verdad? Pero sentimos ese alivio, sentimos ese cansancio cuando esa responsabilidad ya no está en nosotros, sino que está en otra persona, ¿verdad? Y entonces aquí David, hermanos, él no le está diciendo al Señor, Señor, pero ¿por qué tuvo que pasar esto en mi reino? ¿Por qué no tuvo que pasar en el reino de otro? ¿Por qué no tuvo que pasar después de mí? Sino que tuvo que pasar en este momento. Él no le dice eso, hermano, sino que en el versículo 1 él dice lo siguiente, hermano. Jehová es mi luz y mi salvación, dice él, hermano. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y hace una pregunta. Eso se conoce como una pregunta retórica. Él se está preguntando a él mismo. Como cuando dice, bendice alma mía al Señor, ¿se acuerda? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Se acuerdan ustedes? Él hace una pregunta, él mismo dice, si el Señor es mi luz, si el Señor es mi salvación y si el Señor es mi fortaleza, él se pregunta, ¿por qué debo de temer? ¿De qué debo de atemorizarme? Dice él, hermano. Vamos al Padre en oración. Amado Padre, gracias en esta hora por tu palabra, Señor. En este día, Señor, queremos acercarnos a ti con suma reverencia ante tu palabra, Señor, tu palabra que es santa, Señor, y va a ser expuesta en labios de un hombre pecador, Señor, como lo soy yo. Yo no soy perfecto ni soy infalible, puedo equivocarme y me equivoco, Señor, pero tu palabra es limpia, Señor. Tu palabra es pura, tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos guía, la que nos ilumina, Señor, la que nos fortalece, Señor, la que nos da vida, Padre eterno. En esta hora, Señor, por los méritos de Cristo, Señor, y por su sacrificio glorioso, permite, Señor, que mis labios puedan exaltar tu palabra, Señor, y puedan engrandecer el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están presencialmente juntamente conmigo en esta reunión, Señor. Y todos aquellos que van a recibir esta palabra y que la están recibiendo, Señor, a través de una plataforma de internet, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor, y tu palabra santa en la vida de cada uno de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, él dice, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Hermano, no hay que ser un gigante espiritual, hermano, para poder cantar cuando todo va bien. Eso todos lo hacemos. Hasta el mundo se alegra cuando hay una celebración por la victoria de un equipo, por la victoria, por cualquier celebración, hermanos, que tiene que ver con un ámbito terrenal. Todos nos alegramos, hermanos. Cuando nuestro hijo se gradúa, nos alegramos. Ayer estuvimos compartiendo con Michael, que estaba haciendo una presentación de la batería en cuanto a los villancicos navideños. Su mamá estaba muy contenta y nosotros le acompañamos y nos sentimos muy agradecidos con el Señor por esa victoria grande que el Señor le permite a Michael, hermanos. Entonces, nosotros nos alegramos, hermanos, en los momentos de gran bendición. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando hay una situación muy difícil? La verdad es que, hermanos, para los hijos de Dios, hermanos, no es difícil adorar mientras hay persecución. O como diríamos comúnmente, mientras estamos sangrando, hermanos. Podemos adorar incluso cuando estamos huyendo en ese sentido de persecución espiritual, ¿verdad? Podemos adorar, hermanos, incluso cuando el enemigo sentimos que nos está respirando aquí, detrás, en la espalda de nosotros, como decimos nosotros popularmente, en la nuca. Sentimos, hermanos, que nos está pisando los talones. Ahí, hermanos, incluso en esos momentos duros, en esos momentos difíciles, el creyente, el Hijo de Dios, hermanos, puede adorar a Dios, puede glorificar al Señor. Y este salmo, hermano, nos enseña algo precioso. La confianza en el Señor, porque si hay algo que este salmo recalca, hermanos, y hay una palabra que sobresalta encima de todos, hermanos, es la confianza. Ustedes pueden ver el título, ahí dice, Jehová es mi luz y salvación, pero este es conocido como un salmo de confianza, un salmo de convicción, un salmo de seguridad. Así que la confianza, hermanos, no se construye cuando el enemigo se va. No, la confianza, hermanos,
se construye y sabemos que hay confianza cuando estamos frente al enemigo, cuando estamos frente a una situación difícil, cuando está delante de nosotros. Y esa fe, hermanos, no espera que la tormenta pase, no espera, hermanos, que las dificultades pasen. Esa fe, hermanos, mira la tormenta y cuando mira la tormenta dice lo que dice este salmista. No temerá mi corazón, dice. No temerá mi corazón. Este Salmo 27, hermanos, no es una teoría de la fe. Vamos a hablar y vamos a redactar un artículo bíblico, un artículo teológico para hablar de la fe de este gran hombre. No, hermanos, este salmo, hermanos, este salmo específicamente es la batalla espiritual de un hombre que lo ha perdido todo, pero no ha perdido a Dios. Lo ha perdido todo, hermanos, humanamente, pero no ha perdido a Dios. Es un grito, hermanos, de un hombre que ha confiado en el Señor. Por eso este salmo que nos habla hoy, hermanos, nos habla a usted, me habla a mí, hermanos, porque nosotros conocemos que hay enemigos en este mundo. El cristiano tiene enemigos, hermanos, y nosotros conocemos esos enemigos. Algunos enemigos son visibles. Algunos enemigos, hermanos, tratan de hablar en secreto a nuestro oído. Algunos enemigos, hermanos, quizás viven en la mente de algunas personas. Saben ustedes que muchas veces el tipo de mentalidad que nosotros forjemos puede ser nuestro peor enemigo, hermano. Hermano, quizás hayan enemigos que estén tratando de golpetear desde adentro de nosotros por malas decisiones que tomamos en el pasado. Quizás hay enemigos que tengan una espada, hermanos, desenvainada, que lastima, hermanos. Y hay enemigos que llevan palabras también. Hoy en día se les conocen, hermanos, como presión, depresión, ansiedad, traición, incertidumbre, miedo. Enemigos, hermanos, con lo que el hombre de Dios y la humanidad entera batalla. Pero David, hermanos, desde esa cueva donde él está metido, hermano, nos enseña unas grandes verdades que son extraordinarias en toda la Biblia, en toda la palabra del Señor para nosotros. Dios es luz, hermanos. ¿Qué indica que Dios es luz, hermanos? Que si Dios es luz no puede haber ninguna oscuridad en la vida del creyente. La palabra del Señor dice que Él es la salvación, hermanos, imagínense. Él es la salvación. Ningún enemigo, hermanos, puede decidir el final de tu vida si el Señor es la salvación. Y dice que Dios es la fortaleza, hermanos. Ningún temor puede gobernar el corazón del creyente si el Señor es nuestra fortaleza. Así que vamos a ver, hermanos, este salmo, el Salmo 27. Lo voy a leer, hermanos, ustedes síganlo con su vista. Estamos introduciendo apenas este salmo. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos.
No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, este salmo, digamos que yo lo he estructurado en 4 puntitos. Vamos a ver 4 puntitos de este salmo, hermanos. Uno, primeramente, es una declaración de confianza. Es el primer punto que vamos a estar viendo. El segundo es la libertad del temor. El tercero es la confesión de dependencia de nuestro Dios. Y el último es una invitación a la confianza. Así que, a pesar, hermanos, de esa persecución del salmista que es real, el salmista no cae en temor porque dice que él confía en el Señor. Algo que nos enseña, y podemos hacer una conexión con el Nuevo Testamento de esta realidad, hermanos, es que tanto Pablo como Jesús en el Nuevo Testamento hacen referencia, hermanos, que todos aquellos que quieran servir al Señor, hermanos, que todos aquellos que quieran vivir para la gloria del Señor, hermanos, tarde o temprano, oiga esto, hermano, recibirán persecución. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dice, hermanos, recibirán persecución. Es por esa la razón, hermanos, que muchas personas, cuando escuchan la predicación del evangelio y cuando se les habla del compromiso con el Señor, tienen temor, porque saben que las pruebas son inevitables, amados hermanos, y esa es la realidad. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirá persecución. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, también el Señor Jesús, hermanos, nos habla algo similar, y él dice lo siguiente a sus discípulos. En el verso 33 del capítulo 16 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, dice el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice, hermano. Ahí siempre en el Salmo, siempre en ese Salmo 27 que tenemos, dele vuelta a esa paginita. En el capítulo 34, hermanos, en el Salmo 34, en los versículos 19 y 20, la palabra del Señor dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, dice, hermanos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Bendito sea el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos, dice, será quebrantado, hermano. Qué preciosa promesa. En el Antiguo Testamento, hermanos, los enemigos del pueblo de Dios eran enemigos físicos. Por eso hablaba de enemigos que tienen espada, que vienen contra David, que son ejércitos, se levantan falsos testigos, ¿verdad? Y están buscando su vida. Están buscando, hermanos, para quitarle la vida, para desvivirlo. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, hermanos, que esos enemigos ya no son visibles, hermanos, sino que son enemigos invisibles. En el capítulo 6 del libro de Efesios, versículo 12, la palabra del Señor nos dice, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, nos dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice, hermano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, hermano, venga de donde venga la oposición, ya sea interna o ya sea externa, el mensaje es el mismo. Bajo la protección del Señor, dice David, mi corazón no va a temer. Mi corazón no va a temer. Y ahí hay una declaración muy preciosa que nosotros estuvimos reflexionando. Hay 3 defensas, dice él, en cuanto a Dios. Es luz, es salvación, es fortaleza, es luz, hermanos, porque Él, hermanos, disipa la oscuridad del temor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, hermanos,
que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y aquella luz vino a nosotros, hermanos, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La luz de la vida, hermanos, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él, aunque no conocía, hermanos, en ese sentido que nosotros conocemos de la encarnación al Señor, él dice, para mí Dios es mi luz. Y él estaba en lo correcto, hermanos. Puesto los ojos en Cristo, hermanos, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es mi salvación, hermanos. La mayor victoria que nosotros podemos tener no está en nuestras fortalezas, no está en nuestras fuerzas, hermanos. La salvación viene del Señor. Así lo dice Joel, así lo dice Zacarías, hermanos. Dice que la fortaleza, hermanos, es un refugio del peligro, una fortaleza, ¿sí? Mi fortaleza es un castillo, una construcción fuerte, hermanos. Es un fuerte donde nosotros nos encontramos seguros de los embates del enemigo. Y esto, hermanos, para él no es algo teórico solamente. No es como decir, Dios es fortaleza. No, él dice, mi Dios. Él es mi fortaleza, dice él. Es algo personal, es algo de él. Porque el Dios que nosotros adoramos, hermanos, no, nuestra confianza no está apoyada en que nosotros adoramos un Dios, no. Nosotros adoramos a mi Dios, mi Señor, decimos nosotros, mi Salvador. Cristo es mío, como dice un canto. Gloria sea a Él. Él me ha dado paz y me ha dado seguridad. Cristo es mío, podemos decir eso nosotros, hermanos. Él es mi fortaleza. Él es mi salvación. Él es mi luz. Él es en quien yo confío. Eso es lo que está diciendo él. En el versículo 2, hermanos, él dice lo siguiente: cuando se juntaron contra mí mis malignos, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Luego dice él, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano, esa imagen, ya sabemos que esta literatura que nosotros estamos leyendo es una literatura poética. Y esa imagen que él está haciendo, hermanos, es la imagen de unas fieras que están atacando a una presa, que quieren devorarlo, hermano. De esa manera él ve, hermanos, la acechanza del enemigo para con él. Y de la misma manera, hermanos, el enemigo cuando ataca la vida del creyente no lo ataca con fuego, hermano. Él quiere destruirte. Él quiere, hermanos, arrebatarte la vida. Él quiere, hermanos, destruir tu vida, destruir tu ministerio, destruir tu familia, destruir tu matrimonio. Él quiere destruirte completamente. Quiere verte en la derrota total. Y ahí, hermanos, él ve esa imagen de fieras que están abalanzándose sobre una presa indefensa. Así, de esa manera, mis enemigos quieren apoderarse de mis carnes, quieren destruirme, dice él, hermano. Esa es la imagen que él está presentando en ese salmo. El salmista, hermanos, no idealiza la vida como una idea de una vida, hermanos, de un cuento de hadas, una vida de un cuento de novelas, ¿verdad? Que ya sabemos que siempre termina con un final feliz, ¿verdad? No, él está hablando, hermanos, de adversarios, de ataques, de peligros que son reales en su vida y para nosotros en la aplicación diaria, hermanos, en la vida del creyente. Él dice, aunque un ejército acampe contra mí, él dice, no temerá mi corazón. Yo quiero hablar un poquito en el segundo punto acerca del temor. Les dije que el segundo punto era libres del temor. El peligro es real, pero también Dios es real, hermanos amados. Cuando la Biblia habla de temor, siempre que nosotros vayamos a la Biblia y encontremos la palabra temor, debemos de tener, hermanos, cuidado para interpretar esa palabra de acuerdo a su contexto, hermano. Porque la Biblia habla de temor en dos sentidos. Hay un temor, hermanos, como enfrentarse al peligro, a la muerte, al mal, al juicio, al fracaso, temor al futuro, temor a la enfermedad, temor a la muerte, ¿verdad? Ese es un temor, ese es un tipo de temor. Pero también hay otro tipo de temor que es un temor reverente, como dice el proverbio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice hermano. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que ese temor reverente al Señor, estamos hablando de adoración. Estamos hablando de honor, de esa confianza en el Señor. Eso es tener temor a Dios.
temor a su santidad, consagración. Sí, estamos hablando de eso, pero en este particular, hermanos, él habla de un temor al juicio, un temor a la muerte, un temor, hermanos, al peligro, al futuro, a la enfermedad. Y esos tipos de temor, hermanos, tienen un resultado también. El resultado, hermanos, es que la salud se debilita, ¿sabía usted? Vivir sumergido en el temor debilita tu salud, paraliza tu voluntad, hermanos. Hay personas que tienen tanto temor a ciertas situaciones en la vida cotidiana que no saben muchas veces cómo reaccionar y se quedan paralizadas totalmente. Ese tipo de temor, hermanos, incluso quita el sueño, da insomnio, hermanos, incluso entorpece la mente, hermanos, porque pasa divagando en muchas cosas y pensando en situaciones que no son reales, pero pasa tanto tiempo divagando y pensando en su mente ese tipo de cosas que la mente se entorpece, hermanos. Y no solamente eso, sino que también trae fracaso espiritual. Es por esa la razón que muchas veces, hermanos, vemos que hay creyentes que pasan años y no se pueden levantar espiritualmente, hermanos. Siguen divagando, siguen, hermanos, como dice la palabra del Señor, aún no han podido madurar espiritualmente porque hay mucho temor. Hay temor de participar, hay temor de echar adelante los dones y los talentos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hay mucho temor. Y por causa del temor, hermanos, muchas veces hay fracaso espiritual. Y como consecuencia de eso, hermanos, suceden estas cosas. Pero cuando ese temor es quitado, hermanos, cuando la palabra del Señor dice, aunque pasen todas estas cosas, yo no voy a tener temor. Y el evangelista Juan nos dice, hermanos, que el perfecto amor echa fuera todo temor, dice, hermano. Y ese amor es el amor de Dios, que es un atributo perfecto del Señor que ha sido comunicado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hemos sido llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar con nosotros y como dice el libro de Hechos, hermanos, el Señor ha purificado por la fe sus corazones, dice, hermano. Y nos ha llenado de amor y nos ha dado de su amor para que nosotros podamos, hermanos, compartir. De tal manera que cuando ese amor, hermanos, cuando ese temor es desarraigado, hermanos, de la vida, el ser humano puede regresar a Dios, el creyente puede regresar a Dios, puede renunciar a ese temor, puede examinar su vida sin ninguna vergüenza, hermanos. Puede, hermanos, incluso profundizar en la palabra del Señor, practicar la oración, porque no hay nada de lo cual se pueda avergonzar, no hay nada, hermanos, de lo cual lo pueda atar, lo pueda estremecer, hermanos, para poder presentarse delante del Señor. Así que el cristiano, hermanos, debe vencer el temor únicamente por la confianza en el Señor. Y el Señor nos dice una vez más, no temas, no temas, dice el Señor. Así nos dice el Señor a nosotros en este día, no temas. Versículo 4, hermanos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Hermano, él comienza con una declaración y dice, una cosa he demandado, dice él, una cosa he demandado. Él está diciendo, hermano, yo me he propuesto una sola cosa, yo voy a buscar a Dios. Eso es lo que está diciendo él, hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esa declaración de confianza? Yo en esta temporada, en esta Navidad, en este tiempo, en este año que está a punto de venir, yo voy a hacer una sola cosa. Una cosa he demandado al Señor. Una cosa yo voy a hacer. Yo quiero acercarme a mi Dios. Yo quiero tener comunión con el Señor. Yo quiero buscar al Señor. Y dice, yo quiero morar en la casa del Señor. Hermano, en ese contexto en el cual está hablando, nosotros sabemos que estaba el templo de Jerusalén, el templo de Israel en aquel tiempo. ¿Verdad? Estaba perdón, hermano, era el tabernáculo, quise decir. El tabernáculo de reunión. Y ahí en ese tabernáculo, queridos hermanos, estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, ¿se acuerda? Aquel cofre, hermanos, en el cual estaba la vara de Aarón que había reverdecido, el maná, y también se encontraban, hermanos, los 10 mandamientos del Señor. Ahí, hermanos, esa arca, esa estructura física, hermanos, representaba para el pueblo de Israel la misma presencia de Dios, la misma presencia del Espíritu Santo, y el Señor se manifestaba, hermanos. Cuando Él, hermanos,
bajaba, hermanos, en su gloria y se manifestaba en ese lugar santísimo, hermanos. La palabra del Señor nos dice que en muchas ocasiones el lugar se llenaba de un humo, hermano, que llenaba la gloria, que era la gloria del Señor, llenando ese lugar. Y el pueblo de Israel que estaba al alrededor, cerca de ahí, ellos miraban, hermano, aquella multitud, aquella nube, hermanos, que rodeaba ese lugar. Ellos sabían que Dios estaba ahí, hermanos. Y el salmista dice, hermano, una cosa he demandado al Señor: yo quiero estar en tu casa todos los días, le dice ahí, hermano. Él está diciendo, yo voy a buscar al Señor y yo todos los días lo que quiero hacer es estar delante de su presencia. Eso es lo que está diciendo él. Todos los días quiero estar ahí postrado a sus pies. Todos los días quiero estar ahí en su presencia, llenándome de él, conociéndolo, adorándolo, ahí vivir en su presencia, concentrado cerca a mi corazón, conectado con el corazón de Dios. Y eso dice, hermanos, él lo repite y lo dice, hermanos, para contemplar, dice él, hermanos, para contemplar la belleza de mi Señor. Hermano, nuestro Dios es un Dios hermoso, es un Dios bello, es un Dios santo, 3 veces santo, amados hermanos. Hermanos, los querubines que están delante del trono del Señor, hermanos, tienen 6 alas. Con 2 de sus alas, dice Isaías capítulo 6, ellos tapan su rostro. Con otras 2 sus alas tapan sus pies. Y con las otras 2, ellos están, hermanos, ahí frente a la presencia del Señor. Hermano, nuestro Dios es tan hermoso y es tan maravilloso que ni siquiera esos seres que el Señor ha creado son dignos de ver la gloria del Señor. Ellos en todo momento, hermano, con sus alas están tapando sus rostros. Y el salmista David dice, yo todos los días quiero estar ahí en la presencia de mi Señor. Yo todos los días, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un momento de comunión con el Señor, donde usted derramó su vida, hermano, donde usted derramó sus lágrimas delante del Señor, donde usted, hermano, se puso ahí, hermano, digamos de una manera figurada, se arrodilló frente a la cruz de nuestro Señor y ahí llegó a depositar sus cargas, ahí llegó, hermanos, a depositar esa situación tan difícil, hermanos, y le dijo al Señor y obedeció la voz del Señor cuando dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Por eso el canto que nosotros estábamos entonando hace rato dice, hermanos, si te sientes débil y confundido, lo único que ha pasado es porque no hemos acudido al Señor en oración. ¿Por qué vive el hombre desprovisto? Si el Señor ha dado una provisión, hermano, hay un medio de gracia en el cual nosotros podemos ir al Señor y depositar todas nuestras cargas y depositar todas nuestras ansiedades delante de Él, hermano, que es en oración. Ese medio de gracia que Dios nos ha dado para que podamos tener comunión con Él, para que podamos hablar con Él. Entonces ahí Él quiere ir y contemplar la belleza del Señor. Él quiere contemplar su santidad. Él quiere contemplar su gracia, contemplar su verdad, contemplar su justicia, contemplar su amor, contemplar los atributos de Dios, amados hermanos. Él quiere estar ahí y decir, Señor, qué grande que eres tú, mi Dios amado. Señor, ¿cómo te necesito cada día? ¿Cómo te necesito? Y Él dice ahí, hermano, para recibir, Él, para inquirir en su templo, dice hermano, para preguntarle al Señor, para indagar, para reflexionar. Hermano, él sabe que si él está en la presencia del Señor, el Señor le va a dar dirección. Él sabe que si él está en la presencia del Señor, el Señor lo va a guiar. El Señor lo va a orientar por medio de su Espíritu Santo. Versículos 5 y 6 dice, hermano, dice que Dios, hermano, lo pondrá en alto, dice. Lo pondrá en alto, lo pondrá sobre una roca, dice, hermano. Un fundamento sólido, un fundamento firme. Nuestra roca es Jesucristo, hermanos. Cristo es nuestra roca en la cual está anclada nuestra fe. David lo sabía. El Señor, Él es la roca de mi salvación. Él es el perpetuo socorro, amados hermanos. Él es el socorro oportuno, eso es lo que estamos diciendo. Solamente Dios, el trino Dios, el Dios que se ha dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo, amados hermanos. El Dios glorioso. Dice que lo pondrá en alto y menciona una palabra. Él levantará mi cabeza, dice él. Hermano, esa señal de levantar la cabeza es una señal de victoria. Es una referencia, hermano, a no estar decaídos, a no estar, hermanos, angustiados, a no estar doblegados, a no estar, hermano, atribulados, a no estar en derrotas. Ahora sí que verdaderamente estar en victoria, pero la victoria que Cristo, hermano, ha pagado por nosotros.
Y esa victoria que nosotros tenemos, hermanos, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Y es para la gloria de Él. No es para que nosotros nos envanezcamos. No es para que nosotros nos gloriemos, hermanos, en ninguna manera. Porque aquí ya sabemos nosotros que no hay nada que nosotros podamos hacer para sorprender a Dios. Todo lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido por su gracia y lo hemos recibido por su amor, amados hermanos. Así que la confianza verdadera, hermanos, nace de una verdadera relación con Dios. Cuando se habita ahí en la casa del Señor, cuando se mora, hermanos, ahí en comunión con el Señor, el creyente tiene verdadera confianza en el Señor. Si no hay comunión en el Señor, si no hay comunión con el Señor, no hay confianza, amados hermanos. Cuando viene el momento difícil, cuando viene el momento de la prueba, ya nosotros vemos lo que pasa con la semilla que fue esparcida en diferentes campos. La única semilla que dio buen fruto fue la que fue sembrada en buena tierra, amados hermanos. La que se tiró junto al camino, la levantaron las aves, la que se tiró, amados hermanos, ahí entre las espinas, entre las piedras, vinieron los problemas, vinieron los afanes, cuando vinieron las primeras situaciones difíciles, la semilla se ahogó. La semilla no tenía raíz para poder brotar y dar su fruto, solo la semilla, hermanos, que estaba cimentada en la buena tierra. Y esa semilla da fruto inevitablemente. Algunos dan al 100 por 1, dice el apóstol Pablo, dice el Señor, perdón. Algunos dan al 60, algunos dan al 50, algunos dan al 30. No todos dan, hermanos, todos los frutos. Pero fruto tiene que haber. Fruto tiene que haber, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor. Así que él canta de alabanza, hermanos, antes de ver los resultados. Él está allí en una cueva, hermanos, acordémonos. Pero él está visionando, hermanos, por la confianza que tiene en el Señor, lo que el Señor va a hacer en su vida. Esa es una verdadera declaración de confianza, amados hermanos. El versículo 7, el versículo 9 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. En este tercer punto, hermano, nosotros vemos la dependencia total, una confesión de total dependencia de Dios. Después de declarar esa fe, el salmista entra en un estado de verdadera calma y de verdadera paz, de verdadera confianza en el Señor. Y él le dice al Señor: oye, Jehová, mi voz. Y Dios a veces, hermanos, es cierto que parece distanciarse. Pareciera que su rostro se ha ocultado de nosotros. Pareciera que su rostro se ha escondido de nosotros. Buscamos insaciantemente al Señor. Lo buscamos con todo nuestro corazón. Buscamos con todo. Y a veces pareciera que el Señor no se manifiesta, no se deja sentir. A veces pareciera que el Señor está distante, hermanos. Pero el creyente, hermanos, en el Señor, como lo era David, está determinado a una sola cosa: a buscarlo. Está determinado a buscarlo, hermanos. Porque su fe, hermanos, no era una teoría, era algo que él estaba viviendo, hermanos, en ese momento. Era algo práctico. En el versículo 10, en el versículo al 13 dice, hermanos: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos que respiran crueldad. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, aquí nosotros podemos ver una situación, un ejemplo que él pone muy difícil y muy duro, hermanos. Él dice que aunque su papá y su mamá lo dejen, aunque las relaciones humanas más cercanas, hermanos, las relaciones más fuertes puedan fallar, él dice: Dios nunca me va a fallar. ¿Qué le parece esa declaración de confianza? Él nunca me va a fallar. Él me va a recoger, dice él, aunque me dejen tirado. El Señor me va a recoger. En el versículo 11 le pide al Señor dirección y le dice: guíame por sendas de rectitud. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa oración, hermano? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor: Señor, en este camino que yo estoy transitando del Evangelio, Padre, guíame por sendas de rectitud? Guíame.
Hermano, qué privilegio es que nosotros podamos tener de que el Señor Dios Todopoderoso es el que guía nuestros pasos, el que dirija nuestra vida, amados hermanos. En el versículo 12, Él lo dice: líbrame de los enemigos, de aquellos que calumnian, de los testigos falsos, de los testigos injustos. Hermano, es que solo Dios puede librar al creyente de una falsa acusación. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que no debemos pagar mal por mal. No, debemos pagar bien, hermanos, por mal. ¿Oíste que fue dicho? Odien a sus enemigos. El Señor dice: no, para el creyente no es así. Oren por ellos, bendíganlos, ámenlos. Ese es el evangelio, hermanos, para el creyente. Hermanos, ustedes han escuchado un canto. Ustedes han escuchado algo que le conocen como la tela de la araña. Pero no es aquel, ¿verdad?, que dice dos elefantes. No, no es ese, no es ese. Hay un historiador que se llama Robert Bruce. Esto lo pueden encontrar ustedes en el comentario bíblico Mundo Hispano. Y él comenta, hermanos, que cuando Dios está con nosotros, cuando hay una confianza en el Señor, es lo que dice, hermanos, esto de la tela de la araña, es que una pequeña tela de araña con Dios es un muro infranqueable, un muro impenetrable. Pero sin Dios un muro es como una tela de una araña. O sea que la confianza que el hombre pueda tener en sus fuerzas, en su sabiduría, en sus posesiones, en su salud, en todas las cosas que el hombre pueda tener, la confianza, la seguridad de lo que nosotros podemos tener en nuestras manos, y en eso nosotros nos aferramos. Hermano, eso es vulnerable. Nosotros lo podemos ver como una muralla gigante que se ha levantado y que nos protege a nosotros. La cuenta que tenemos en el banco, la casa que tenemos, todas esas cosas, estamos seguros nosotros. Pero si Dios no está, hermanos, eso puede ser tan frágil como una tela de una araña. Pero hermano, quizás nosotros no tenemos todas esas cosas, pero tenemos a Dios. Y esa única confianza que puede ser tan diminuta como una tela de una araña, con Dios, hermano, es una fortaleza. Así que no era el canto de la tela de la araña, hermano, porque yo sé que quizás ustedes pudieran haber imaginado algo que iba por ahí. Hermano, si Dios es nuestra luz, incluso lo más frágil puede protegernos a nosotros. Hoy en día, hermanos, ante las convulsiones que están habiendo en el mundo, muchas personas han hecho búnkeres subterráneos, hermanos, para protegerse de atentados nucleares, de atentados químicos y todo ese tipo de cosas, hermanos. Han guardado provisiones por años, ¿verdad? Y ellos tienen esa confianza y esa seguridad, hermanos. No, hermano, la vida del hombre es tan frágil, amados hermanos. El versículo 13 dice algo muy importante, hermanos, y yo quiero aquí culminar con la invitación de la confianza o la confianza. Él dice: aguarda a Jehová. Esfuérzate, dice ahí, hermanos, y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hermanos, él dice que él hubiese desmayado, dice, en el 13. Hubiese desmayado si no creyera, dice él, que yo veré lo bueno que es Dios conmigo. Aquí donde nosotros nos encontramos, en esta tierra, ese sentido es claro, hermano. La fe mira la bondad del Señor hacia el futuro. Él estaba ahí metido en esa cueva, en esa situación difícil, pero él dice: yo sé que el Señor de esta me va a sacar. Yo sé que este trago amargo que yo estoy pasando, yo no sé cómo va a ser, pero el Señor, que confiamos en su providencia, que Él ordena todas las cosas, hermano, para los que aman a Dios. El Señor me fortalecerá, me va a consolar, me va a ayudar, me va a guiar, me va a sustentar a mí, a mis hijos, a mi familia. El Señor va a estar conmigo, me va a dar la fuerza. Él va a abrir las puertas, Él va a abrir las ventanas para ayudarme, para guiarme, para consolarme. Eso es lo que está diciendo. Yo hubiese desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y luego dice él: esperen en Jehová, esfuércense, tomen aliento en su corazón. El salmista, hermanos, ahora deja de hablar de su experiencia y te habla a ti y me habla a mí y le habla a todo aquel que está escuchando este cántico, porque este es un cántico, el Salterio de Israel. Y él, en su reflexión, en su experiencia que está tomando, hermano, él ahora que está en la presencia del Señor y que el Señor le ha fortalecido tanto y que está en ese pozo, en ese pozo de desesperación, él tiene el vigor
Él tiene la moral, Él tiene el poder del Espíritu Santo para poder animar a otros. Y nos dice a nosotros, esfuércense, esperen en el Señor, no se desesperen, no tomen una mala decisión. Y Él da 3 mandatos ahí, esperen, ¿verdad? Esperar en el Señor, hermano, no es poner una hamaca, acostarnos, encender el ventilador, el abanico y esperar que Dios actúe. No, hermano. Esperar en el Señor, hermano, habla de una fe activa, ¿verdad? De movimiento, ya sabemos nosotros. Esforzarse, hermanos, es perseverar incluso bajo la presión, bajo los momentos más difíciles. Esfuércense. Aliéntese su corazón, hermano, indica cobrar ánimo en el Señor, cobrar ánimo en Dios. ¿Usted se ha sentido desanimado estos últimos días? ¿Usted se ha sentido un poco abrumado estos últimos días? ¿Se ha sentido un poco decaído? ¿Sabe qué le dice la palabra hoy? Esfuércese, espere en el Señor, tome aliento su corazón. Dice, espere en el Señor, esfuércese, aliéntese su corazón, tome fuerza en el Señor. Pero para poder hacer eso, hermano, hay que estar en el secreto del Señor, hay que estar en comunión con Dios. Hermanos, si nosotros no nos alimentamos a nosotros, si nosotros no nos llenamos del Señor, hermano, ¿cómo podemos ayudar a otros? Si, como decía un hermano, si apenas lo que estamos haciendo es tratando de sobrevivir. Estamos con un suero, hermano, puesto en la vena para no dejarnos morir. ¿Cómo podemos ayudar a otros? Si, como se dice comúnmente, estamos en las últimas casi, hermano. No. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, fortalecidos en el Señor, llenos de esa gracia, de ese poder del Señor, de esa fortaleza, hermano, tenemos el poder de Dios para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, recibiendo ese poder del Espíritu Santo, hermanos amados. Entonces quiero hablar aquí, hermanos, de la realidad del de Romanos 8:31. Romanos 8:31 dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Salmo prefigura esa realidad, hermanos. Dios está con nosotros, aún en medio de nuestras batallas, aún en medio de nuestros enemigos. Hermanos, quiero concluir con estas verdades, hermanos. Mi corazón no temerá. El Señor me pondrá en alto sobre una roca. El Señor, hermanos, me fortalecerá sobre mis enemigos. El Señor ha sido mi ayuda. El Señor guía nuestros pasos en sendas de rectitud. Esperemos en el Señor, hermanos. Confiemos en el Señor. El creyente no niega el peligro es real, amados hermanos. Pero el creyente lo enfrenta con el poder de Dios. Lo enfrenta con la confianza en el Señor. Cuando el enemigo está cerca, como un ejército que acampa alrededor, nosotros podemos decir, el Señor es mi luz también. Cuando el corazón tiembla del temor, hermanos, la palabra del Señor dice que nuestro corazón no debe de temer. Cuando la batalla, hermanos, incluso es injusta, la fe en el Señor ora y dice, Señor, guíame y líbrame. Cuando el alma se siente fatigada, se siente cansada, la fe en el Señor nos invita a esperar en Él y a confiar plenamente, amados hermanos. Así que no es que no existan enemigos, hermanos. La verdad y la realidad que nos enseña la palabra del Señor es que Dios está presente en todo momento con nosotros. Que Dios está presente, hermanos, y yo quiero hacer un llamado hoy y preguntarte, ¿dónde está tu confianza hoy? Ahí, en lo profundo de tu corazón. Ahí donde solo Dios conoce, donde solo Dios y tú conoces. ¿Dónde está puesta tu confianza verdaderamente? Está puesta en Dios. Si tu confianza está puesta en Dios, bendito sea el Señor. O tu confianza está puesta en tus fuerzas, está puesta en tu capacidad, está puesta en tus defensas. No, hermanos, el salmista hoy nos dice y nos hace un llamado a esperar en el Señor, y el Señor levantará nuestra cabeza para la gloria y para la honra de su santo nombre. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y nos has permitido, Señor, poder reflexionar en tu palabra, Señor, y darnos cuenta, Señor, que tú eres nuestro ayudador en todo momento, Señor. Que esta palabra, Señor, para nosotros pueda producir lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Que sea de exhortación, que sea de ánimo, que sea de consuelo,
que sea de fortaleza, Señor. Que sea una palabra, Señor, que levante nuestra vida espiritual, que levante, Señor, nuestro ánimo. Que sea una palabra, Señor, que nos desafíe espiritualmente, Señor, a estar en comunión contigo cada día, Señor. Señor, yo pongo mi vida en tus manos, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos.